Reparación al Inmaculado Corazón de María. Que el amor, la gracia y la paz de los corazones de Jesús y de María estén con cada uno de sus fieles. Voy a leer un documento, un texto que he organizado para dar a conocer la importancia de los 5 primeros sábados de mes de esta devoción reparadora y cuál es la conexión que tiene con la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María. Dígnate aceptar mis alabanzas, Virgen Santísima. Dame fuerza contra tus enemigos. El corazón doloroso e inmaculado de María les pide a todos sus hijos que de manera urgente se unan a las filas de su ejército victorioso y sean los soldados de la luz que con el arma de la reparación conseguirán muchas victorias para el reino de Dios. Esta reparación, aún desconocida por muchos creyentes, hace posible ayudarle a Jesús y a María a salvar la Iglesia y el mundo, porque haciendo lo que ellos nos dicen, se rescatan muchas almas y se consiguen muchos logros por la paz. Y por esto mismo es preciso transmitir con ahínco esta petición tan apremiante de parte de Nuestra Señora, cuando llama a todos los católicos para que realicen la devoción de los 5 primeros sábados de mes, en desagravio a su Inmaculado Corazón. La primera vez que la Virgen mencionó esto fue en la tercera de sus apariciones en Fátima, o sea, la del 13 de julio de 1917. En ese día es cuando ella revela los famosos y proféticos 3 secretos a los 3 niños videntes, los pastorcitos. Y en el contexto del segundo secreto es cuando Santa María manifiesta que para poder evitar muchos males en el mundo, que iban a sobrevenir como consecuencia de la impenitencia general, que desde el siglo XX sería causada principalmente por la proliferación de los errores del comunismo ateo, entonces vendría más adelante a pedir 2 cosas a la Iglesia, que eran la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón y la comunión reparadora en los primeros sábados. Esa consagración de Rusia no se realizó según las condiciones como la Virgen la solicitó, ni en el tiempo que lo indicó, y sucedió lo que ella siempre quiso evitar en la tierra: la guerra, el hambre y las persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre, pues ella misma lo había advertido en el segundo secreto: si se atienden mis pedidos, Rusia se convertirá y tendrán paz; si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados y varias naciones serán aniquiladas. De todo esto, ya la humanidad experimentó como una primera parte, como ya se sabe que lamentablemente sucedió en tantísimos lugares. Y como la Virgen sabía que no se le obedecería a tiempo su pedido de consagrar Rusia, por eso había dejado junto a esa petición la de hacer por parte de los fieles la reparación de los primeros sábados. Y es donde aparece lo especial de todo esto, de que justamente en el mismo instante en que pide la consagración de dicho país, pida inmediatamente esta devoción reparadora. Es aquí, analizando esta parte del mensaje, cuando este tema adquiere su mayor relevancia y trascendencia, porque a partir de esto es como se puede deducir que esta devoción viene a ser un arma poderosa para contrarrestar esos males con los que el demonio ha podido llegar a desestabilizar el orden de la sociedad
y a provocar la división en la Iglesia. Muy pocos teólogos e investigadores de las mariofanías han descubierto esto, no obstante la inmensa importancia que contiene. En efecto, estos errores del comunismo ateo han traído muchas desgracias a la humanidad, como los conflictos bélicos mundiales y locales del último siglo, y que se han reflejado sobre todo en las dictaduras de los estados donde se ha apoderado del control y en las ideologías anticatólicas contemporáneas. Pues como la señora lo profetizó, esos errores han llevado a los pueblos a las guerras entre ellos, a la aniquilación moral de la sociedad y la demolición gradual de la Iglesia Católica por medio de la apostasía de la fe. En estos secretos de Fátima, que albergaban un mensaje de alta severidad, la Virgen se dirigía a la Iglesia y a toda la humanidad para advertir de una serie de males que acaecerían sobre el mundo, debido a tanto pecado y a la incredulidad general de las gentes, males que tendrían lugar por la gran destrucción y devastación global que sufrirían las naciones como consecuencia de ofender gravemente al Señor y de blasfemar de forma hiriente el corazón inmaculado de la Madre Celestial. Un ejemplo lo tenemos en los movimientos socialistas de la actualidad, derivados del marxismo, que en muchos de los casos en los que pudieron tomarse el poder, usaron la violencia y la matanza para reprimir las denuncias por las injusticias que en estos países cometen y que por su mala y corrupta administración los han dejado en la total miseria, generando muchas veces migraciones masivas de sus habitantes y produciendo terribles crisis humanitarias a gran escala. Además del terror y las masacres que causan estas dictaduras basadas en los errores de Rusia, también tienen otra manera de provocar la muerte de la vida social, ya que sus ideologías deshumanizadoras han acaparado ciertos colectivos minoritarios anticristianos para irse metiendo y desarrollando en varios ámbitos de la vida humana, a nivel civil, fomentando la ideología de género y patrocinando todo tipo de agrupaciones que moralmente corrompidas son causantes de un horrible desorden sociocultural. Además de ser ideologías que por sus doctrinas erradas y diabólicas llevan a la degradación moral y a la descomposición humana de esos pueblos, pues su bandera es el ateísmo o una forma de espiritualidad falsa alentada por este, entonces acaban de oscurecer el panorama político global con la promoción a algunas de las más terribles formas de violencia disfrazada, como el apoyo a la legalización mundial del aborto, del feminismo, de la eutanasia y de todo lo que atañe a la anticultura de la muerte. Las persecuciones a la Iglesia también tienen un buen lugar en este entramado ideológico. Muchos buenos ciudadanos y fieles cristianos han sido víctimas de variadas formas de violencia a lo largo de estas décadas de expansión del comunismo, en donde fueron despojados de sus bienes y finalmente de su propia vida. Pues en las zonas que cayeron bajo la influencia de estos regímenes han sufrido el hostigamiento y el martirio todos los que luchan por la verdadera igualdad y que viven su catolicidad de manera pública y comprometida. Pero como el asesinato de los buenos no ha sido suficiente ni efectivo, entonces el demonio que quiere la perdición de las almas les ha inspirado a sus esclavos, infiltrados y anatemas, introducir y proponer dentro de la Iglesia un tipo de ideologías que han tomado formas de corrientes teológicas enmascaradas de religiosidad y de catolicismo, pero que en realidad son doctrinas
equívocas y heréticas que terminan contradiciendo la verdad revelada por Jesús y por el Espíritu Santo como la única que salva. Es claro, pues, que desde siempre ha existido el combate espiritual que deben enfrentar los hombres en todas las épocas, pero que ahora, en este final de los últimos tiempos, se ha intensificado por la fuerte acción del mal sobre el mundo, y es entonces cuando los discípulos fieles del Señor deben tomar las armas adecuadas dadas por el cielo, según el tipo de batalla que hay que encarar para la honra de Dios y del corazón de María, así como para el bienestar de la Iglesia y de la civilización en general. Es por todo esto, y escudriñando minuciosamente el contenido del mensaje de Fátima, cuando se puede concluir que en esta práctica de desagravio, la Iglesia tiene, además de un arma letal contra el mal, también una herramienta que sirve para reconstruir su pueblo y restaurar la verdadera fe en el mundo, alcanzando por ese medio y en gran medida la paz tan prometida. Es ahora cuando resuenan con gran fuerza y brillan con total claridad las palabras de la Divina Señora. Vendré a pedir los primeros sábados. Y hoy más que nunca hay que decir y creer con total confianza que observando esta reparación se obtiene lo siguiente: una fuerza espiritual en el mundo que combatirá aquellos errores con los que el maligno pretende destruir el reino de Dios en las almas, una ayuda de los ejércitos celestiales que vendrán a debilitar esos errores que ponen en alto riesgo de condenación eterna a todas las almas, una gracia del corazón de María que hará florecer en la tierra la virtud y el amor de Dios en medio de la más espantosa oscuridad del pecado, una demostración de la misericordia divina que hará disminuir o desaparecer las terribles persecuciones religiosas a los fieles en la tierra, una protección especial para gran parte de la humanidad que se podría ver gradualmente libre de los inminentes y merecidos castigos divinos, una gran llamada mundial al arrepentimiento y a la conversión, en donde muchas personas podrán ser tocadas y pedirán a Dios la salvación, una oportunidad de reconciliación y de reivindicación con el Señor, que hará unir los corazones de muchos al Sagrado Corazón de Jesús, una iluminación paulatina en las conciencias para unir en la única verdad a aquellos apóstoles que junto a María traerán a la tierra la auténtica paz. Una revelación espiritual al corazón de la Iglesia que la fortalecerá, la sostendrá, la renovará, la defenderá, la colmará de gracia y bendición. Una reconstrucción de la Iglesia que la levantará de sus antiguos cimientos. Será reedificada sobre sus ruinas para no volver a ser más demolida. Una restauración y purificación universal de la fe católica, fe verdadera que el Hijo del Hombre espera encontrar sobre la tierra cuando Él vuelva. Una restitución de la sacralidad de lo católico, para que la Iglesia peregrine invariante con su identidad en la tierra, apoyada en su vocación de cielo. Una manifestación del poder y de la sabiduría de Dios que hará volver y recapitular en los corazones de Jesús y de María todas las cosas creadas. Hasta aquí los beneficios que se obtienen por hacer esta reparación. Los beneficios a nivel mundial, a nivel general, de la Iglesia y de toda la humanidad. Continúa el texto. Aunque esta devoción sea de una naturaleza teológica muy compleja, a medida que se profundiza en ella,
La Virgen la ha mostrado con la sencillez propia de las personas que la practicarán desde su humilde y sincera piedad. Ella, María, ya conociendo plenamente los extraordinarios alcances que tiene la reparación a su corazón, se encargará de lo demás y ejercerá su potestad celestial en todas las personas y lugares en los que combatirá y destruirá el imperio del mal, obrando en cada detalle por la salvación universal de las almas. Entonces, como Rusia no se consagró en el momento preciso y según las indicaciones de Nuestra Señora, y como esa consagración era algo que no le correspondía hacerla al pueblo de creyentes, sino al sumo pontífice y a la alta jerarquía de la Iglesia, pues lo que sí está al alcance y disposición del ejército de sacerdotes, religiosos, fieles laicos y de todos los bautizados, es hacer la reparación de los 5 sábados, para honrar y desagraviar el corazón de María y para suplir en el mundo lo que quedó pendiente por no haber consagrado aquel país. Y dado que la negligencia de no haber consagrado Rusia terminó en la negación de la fe que trae consigo el pensamiento liberal y de izquierda, más que todo por la contaminación modernista anticatólica que fue esparcida por los servicios de inteligencia soviéticos, ahora, al hacer los actos de reparación correspondientes al corazón de María, trae como bendición la enmienda de las herejías que llevan a la apostasía y la corrección de las horribles consecuencias que se sufren como castigo por esos errores. El fin del comunismo soviético fue aparente con la caída del muro de Berlín. Ya Juan Pablo II, que contribuyó enormemente a que se acabaran las dictaduras fracasadas en los países de Europa del Este, o sea, los de la cortina de hierro, vio con preocupación que esas pseudopolíticas que reprimían a los pueblos se transformaran en otro tipo de males muy perversos, como la dictadura del relativismo moral, que podría llevar al colapso de Occidente, precedido por el desastre litúrgico, disciplinario y doctrinal de la Santa Iglesia de Jesucristo. Ya Jesús le había advertido a Sor Lucía que tendría que castigar a los hombres por las blasfemias dirigidas a su madre, ya que habría muchas sociedades que proferirían terribles agravios contra ella, demostrando así su impiedad y el estado de perversidad en el que caerían, hasta el punto de llegar a estas ofensas. O sea, que quien quiera determinar el grado de bajeza moral y de envilecimiento de una población supuestamente evangelizada, bastará con fijarse cómo es tratada o considerada la Santísima y siempre Virgen María. Todos esos males que viene sufriendo la humanidad los ha predicho la Virgen en sus apariciones. Cuando ella interviene, habla de manera semejante al llamado maternal de Jerusalén a sus hijos a la conversión y a la esperanza, como la del libro bíblico de Baruch en el capítulo 4. Toda esa maldad de la que María quería librar al mundo se ha desarrollado de múltiples formas hasta nuestros días, pues se ve reflejada en muchos de los patrones que rigen hoy la sociedad y ha inundado muchos de los ámbitos en los que se mueve la gente en su cotidianidad. Las personas que están en el mundo y no luchan contra él para no contradecirlo en su rebelión contra Dios, se van dejando someter por sus desórdenes y se van acostumbrando a lo malo como si fuera lo más normal y a lo que parece más sencillo de habituarse. Y ya que la concupiscencia del pecado original facilita eso en la naturaleza caída del hombre, entonces el engaño del demonio se hace más efectivo para que sutilmente muchos se vayan identificando con un estilo de pensamiento secular. Y es entonces donde entra a jugar el papel de María Inmaculada. Para ocapar la fealdad del pecado
con la belleza de su santidad, y para enfrentar al maligno con la astucia de su infinita bondad. Ella despliega el ejército de los cielos, del cual es su capitana, para combatir las huestes infernales que obstruyen la gracia divina y para destruir la obra del enemigo sobre la tierra. Por eso dice en el Cantar de los Cantares: ¿quién es esa que se asoma como el alba, hermosa como la luna, brillante como el sol, terrible como escuadrones en orden de combate? Cada devoto de María Santísima que hay en el mundo debe concientizarse de la horrorosa crisis en la que ha entrado la Iglesia, y que para hacerla salir de esta situación hay que reconstruirla y fortalecerla por medio de la reparación al Inmaculado Corazón. Así, ésta podrá ejercer su función salvadora en todas partes donde el Señor la ha puesto para ser luz en la oscuridad, verdad contra el error, paz en medio de la guerra y liberación y esperanza para todos los cautivos por el príncipe de este mundo. Son muchos los grupos y asociaciones de personas que odian la religión de Cristo, porque sus mentes se han enfermado con las corrientes antibíblicas de la masonería, del protestantismo, de la nueva era, del comunismo y en general de toda la herejía modernista que los lleven a desear la eliminación de la Iglesia Católica a través de impulsar movimientos que entre los católicos siembren ideas aparentemente buenas, pero mezquinas en la realidad, y que producen el alejamiento de los cristianos de la verdadera y única Iglesia del Señor. Por eso, la Virgen fiel, ahora más que nunca, actúa por el bienestar y la integridad de todos los hijos de Dios, mediante la custodia que ella hace de la verdad y que resguarda en su corazón desde que allí se engendró la palabra eterna de la vida. Al estudiar la devoción consagratoria y reparatoria que ella nos regala, se deja ver la importancia del rol predominante que Santa María tiene con cada alma en la distribución de la economía de la salvación y en el oficio que ella desempeña como fundamental para alcanzarla. La Madre de la Iglesia, llena de la divina gracia, ha llevado siempre a todos los discípulos de Jesús por el camino de la justificación. A los 8 años y medio de las apariciones en Fátima, le ha dicho a Sor Lucía que por el exceso de amor de su corazón prometía asistir en la hora de la muerte con todas las gracias necesarias para la salvación a todos aquellos que el primer sábado de 5 meses seguidos se confesaran, recibieran la comunión y recitaran el rosario acompañándola por 15 minutos meditando en sus misterios con el fin de ofrecerle reparación. A lo largo de la historia de la cristiandad se ha comprobado fehacientemente lo necesaria que es la devoción mariana y que hoy se hace más indispensable asumirla por la realidad caótica que atraviesa la humanidad y que sólo María por medio de la Iglesia puede apaciguar. Estos actos de reparación se hacen una sola vez al mes, es decir, el primer sábado de 5 meses consecutivos, debido a que son 5 las principales intenciones por las que se ofrece desagravio, alabanza, amor y gratitud al Inmaculado Corazón de María. En Manizales, Colombia, la Reina del Cielo dictó unas consideraciones llamadas excesos de amor del Inmaculado Corazón, y que son como unos diálogos entre ella y el alma reparadora, acompañadas de unas citas bíblicas extraordinariamente relacionadas con las 5 intenciones para los 5 sábados. Y en estos diálogos entre ella y el alma reparadora se acerca
el motivo específico de la reparación e intención que contiene cada uno de los primeros sábados. Se verifica, pues, que con esta revelación María nos da a entender que estamos en el tiempo en que por el inminente cumplimiento de las profecías es el más preciso y oportuno para retomar esta devoción sabatina. Por alguna razón era que esta devoción iba a ser más extendida alrededor del centenario de las apariciones de Fátima, teniendo en cuenta el dictado de los excesos de amor y las demás revelaciones que antes y a lo largo de este siglo se han hecho sobre esto, lo que quiere decir que ahora se puede practicar de la forma más completa como nunca se había conocido por la recopilación que ya hay de las principales oraciones que el cielo inspiró en varios de sus siervos para iluminar un buen modelo del ejercicio mensual sabatino. Las anteriores son razones de mucho peso para querer hacer los 5 sábados. Y también les presento las siguientes. La Virgen pidió la consagración de Rusia unos meses antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial. Y ahora que el peligro de una tercera es real y cercano, por la reparación mariana se podría aplazar y cuando ya sea inevitable, se podría mitigar su impacto colosal. Si el demonio desde el infierno trajo esos errores y herejías para acabar con la Iglesia y conducir a la humanidad a la condenación, María desde el cielo trae el apostolado de reparación como algo más potente para vencerlo en sus pérfidos planes. La reparación es tan poderosa que teniendo un alcance global, lo tendrá muy fácilmente regional si se ofrece por una nación como Colombia, que ha sufrido por la extensión de los errores de Rusia, por la guerrilla y el conflicto armado que ha vivido. Las guerrillas y revoluciones de las últimas décadas están fundamentadas en las ideologías ateas como las del comunismo, y la reparación combate los errores del ateísmo porque el corazón de María hace visible a Dios donde más puede estar ausente. Por algo sería que la Madre Celeste iba a revelar este apostolado de reparación en Colombia, pues junto a otros países muy católicos, que son de profunda religiosidad mariana, están ahora mismo siendo objeto de una insidia diabólica inimaginable. La cultura cristiana de estos tres y muchos países que representan la hispanidad católica ha sido un extraordinario referente espiritual para todo el continente latinoamericano y por ello han padecido grandes pruebas sobrehumanas en sus territorios. Esos tres países, Colombia, México, España. También por eso, personajes malvados y siniestros en el escenario internacional actual se han propuesto derrumbar la soberanía de estos estados, tratando de apoderarse de sus gobiernos para alterar y corromper la rica tradición que tienen. Desde que se haga la reparación de parte de los católicos, existirá la posibilidad de la supervivencia y consolidación de la Iglesia y de mantener un cierto equilibrio mundial, pese a las acciones malévolas de los enemigos por hacer que suceda lo contrario. La vida de cada individuo está marcada por las tendencias sociales, y en el ámbito de lo mundano todo está vinculado al mal. Por eso el corazón de María puede llevar a Jesús a cada persona para que por ella se realice en cada uno el proyecto de Dios. La mejor reparación que cada alma podrá ofrecer a la hermosa Señora será tener siempre en la vida el propósito de conversión y de santificación, acompañado de las alabanzas más sublimes y tiernas que se merece su dulce y purísimo corazón. La confesión mensual, la comunión reparadora, el rosario meditado y frecuente, y la vida interior de oración serán un cántico de amor y un bello himno de alabanza sobre los que se sustentarán las vidas
de los que con generosidad harán esta reparación. Una motivación muy válida para reparar es que por tan poco se concede mucho, y es una devoción que, como todas las que tienen que ver con el corazón inmaculado de María, ha sido reservada por Dios para la salvación de los hombres de esta época de la historia. Además, esto es algo de lo que no hay suficientes predicadores para enseñar, a pesar de la increíble conexión que existe entre la consagración de Rusia y la comunión reparadora para enfrentar la problemática social y eclesiástica de la actualidad. Muy bien, hasta aquí el documento. Para entender la importancia que tiene hacer los 5 primeros sábados, conocer esta devoción, hacerla bien hecha y completa. Estamos en tiempos difíciles en los que se podría ver afectada la forma de completar esta devoción, esta reparación, porque ya en muchos templos católicos no hay misas, o por lo menos no se celebran dignamente. En muchos lugares ya no se podrá acceder a la comunión. Habrá que hacer la comunión espiritual, pidiéndole a Nuestra Señora que acepte este acto de amor que desde los corazones harán muchos fieles en los lugares donde se encuentren, así como la confesión, de no ser posible, de encontrar un sacerdote con el que se pueda confesar bien un alma, entonces hacer un acto de contrición muy sincero y procurar practicar la caridad y la penitencia. Por lo demás, el rosario y las alabanzas bíblicas que le podemos tributar al corazón de María serán siempre oportunas y necesarias para confrontar los grandes males que sobrevienen en estos tiempos y de los que solo Jesús y el corazón de María nos podrán librar. Hagamos esta reparación, empecémosla muy pronto, el próximo primer sábado que viene. Hagamos esta reparación por este medio, por los medios que tengamos a nuestro alcance, que el Señor disponga para que podamos llegar a muchas almas que se encomendarán al corazón de María y que, desagraviándola a ella, honrándola, amándola, conseguirán muchos bienes para sí mismas, como aquella promesa tan grande, nos dice Nuestra Señora, nos asistirá especialmente en la hora de la muerte, con todas las gracias necesarias para la salvación. Y también la promesa de librar al mundo de muchos males, o al menos de disminuirlos, de suavizarlos para que no sea tan duro enfrentarlos, para que, siendo suavizados, sea más fácil vivir en estos tiempos en medio de todas estas calamidades. Nuestra Señora está presente en la Biblia como no nos imaginamos, en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento. Entonces, hagamos esta reparación por estos medios, los que puedan seguirme, para que puedan ver toda la riqueza bíblica que existe en torno a María. Los que quieran en físico el documento que les acabo de leer, se los puedo enviar. En este momento se los muestro rápidamente. Un documento que es doble carta. Se los puedo enviar físicamente a la dirección que me pidan, algunas cantidades que requieran, o en PDF para que lo puedan imprimir en los lugares pues donde se encuentren. Vamos a hacer esta reparación. Recuerden que son 5 intenciones, por eso son 5 primeros sábados de mes. La primera, el primer
sábado del primer mes se repara por las blasfemias contra la Inmaculada Concepción de María. El primer sábado del segundo mes se repara por las blasfemias contra la virginidad perpetua de María. El primer sábado del tercer mes se repara por las blasfemias contra la maternidad divina y espiritual de María. El primer sábado del cuarto mes se repara por las ofensas de los que infunden en los niños indiferencia, desprecio y hasta odio hacia la Madre Santa. Y el primer sábado del quinto mes se repara por los ultrajes a las sagradas imágenes de Nuestra Señora. Esas son las 5 intenciones. Para los que quieran más información, escribir al correo que aparece en la descripción o escribir o llamar al teléfono en Colombia 314-782-7578. Vamos a decir con mucha frecuencia la oración que enseñó Nuestra Señora a los pastorcitos en Fátima, cuando ella les dijo que se sacrificaran por los pecadores y que por eso dijeran muchas veces esta ejaculatoria, especialmente cuando tuvieran que ofrecer algún sacrificio. La ejaculatoria que dice: oh Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores y en reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Que el Señor nos bendiga a todos, que el corazón de María derrame toda la gracia que el Espíritu Santo ha puesto en ella para bendecirnos, para favorecernos, para fortalecernos, para animarnos en este camino de la salvación de nuestras almas. Jesús, José y María sean nuestra dulce y eterna compañía. Amén.